Reciban un cordial saludo el Padre Miguel Ángel aquí con ustedes, dándole gracias a Dios por este día más de vida. Bueno, aquí ya estamos, todavía no es invierno, estamos todavía en otoño, pero ya los días están bastante fríos, está amaneciendo bastante frío, ya los días son más cortos, ya son las 9 de la mañana y apenas está queriendo salir el sol, ya son las 5, ya está muy oscuro. Cuéntenme ustedes dónde viven, si es invierno, si es verano, si es otoño, si es primavera. Quizá algunos de ustedes pensarán, bueno, el padre que tiene, ¿cómo se le ocurre decir eso? Es que depende, hay gente de muchos países que me escucha y hay países en Sudamérica, por ejemplo, que ahorita no están. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando fui a Brasil, que era invierno para nosotros, era primavera para nosotros y para ellos era el invierno. Por eso depende del país donde vives, es la estación del año. Es muy interesante, por favor háganme saber dónde ustedes viven, qué época del año es. Bueno, el día de hoy estamos celebrando a dos santas muy queridas y reconocidas por la iglesia. Quiero antes que nada felicitar a todas las mujeres que llevan el nombre de Eduviges, porque el día de hoy estamos celebrando a Santa Eduviges. Te voy a hablar en un momento más sobre la vida de Santa Eduviges. Y también el día de hoy estamos celebrando a otra santa, Santa Margarita María Alacoque, quien es la apóstol de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y de los viernes primero. Creo que todos ustedes han oído hablar de lo que es la devoción de los viernes primeros, y si no, pues quédense por favor a ver todo el video para que sepan en qué consiste esta devoción de los viernes primeros. Y como siempre les voy a dar una bendición al final de este video para que por favor se queden, y como siempre los invito a todos que pongan todas sus peticiones, intenciones y necesidades en los comentarios para que cuando yo celebre la Santa Misa le ofrezca a nuestro Padre Dios todas sus intenciones y necesidades. Vamos a escuchar el Evangelio de este día, el cual está tomado según San Lucas capítulo 12, versos del 8 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Y a todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué no tienen en común? Primero quiero decir Santa Eduviges y Santa Margarita María Alacoque, estas dos santas que estamos celebrando el día de hoy. Tienen muchas cosas en común, obviamente, pero primero te quiero decir que no tienen en común. Que una era de familia muy noble, rica, familia de abolengo, estoy hablando de Santa Eduviges. Ella nació en una familia de mucho abolengo, pero Santa Margarita María Alacoque fue todo lo contrario. Ella desde niña pues sufrió lo que es la pobreza. La única cosa que podemos decir que no tuvieron en común. Bueno, y la otra es que Santa Eduviges sí se casó y sí tuvo hijos, y Santa Margarita María Alacoque, ella sí, nunca se casó y nunca tuvo hijos. Esas son las dos diferencias, las dos cosas que ellas no tienen en común, pero fuera de eso sí que tienen muchas cosas en común. Primero, antes que nada, el amor a Dios, el amor a los más necesitados y a los más pobres, una vida de oración intensa. Primero, bueno, quiero decirte que Santa Eduviges, ella se casó con un príncipe, tuvo ella 6 hijos, se casó desde muy pequeñita, ella era una adolescente. De hecho, todavía hay lugares, aunque no lo crean, en que los papás todavía deciden con quién se va a casar el hijo o con quién se va a casar la hija. Todavía hay lugares en que los hijos no deciden, son los papás quienes deciden con quién se van a casar. Los hijos a veces por emparentar con ciertas familias nobles, o a veces porque, no sé,
pero todavía hay lugares así. Bueno, pues ese fue el caso de Santa Eduviges, que la casaron con un príncipe, tuvo ella 6 hijos con el príncipe, él muere siendo todavía joven, y una vez que muere el esposo de Santa Eduviges, que era un príncipe, ella transforma su palacio en un hospital. Ella abre las puertas de su palacio para que se convierta en un hospital, en un refugio de enfermos. Y algo muy interesante es que Santa Eduviges cuidaba y curaba personalmente a todos los enfermos. Muy interesante, ¿eh? Y después de eso ella da todos sus bienes, se viste de negro y ella se hace religiosa, entra al convento, al monasterio, y también sus hijas mujeres hacen lo mismo. Es muy interesante. Yo recuerdo también ahí en mi parroquia, cuando era niño, que veía una imagen que me llamaba mucho la atención. No, perdón, una imagen, una estatua que como de unos 70 metros, 1,80. Y yo recuerdo que me llamaba mucho la atención porque esa santa tenía una corona en la cabeza. Digo, bueno, pues si tiene una corona, a lo mejor era una reina, una princesa, decía yo, estando niño. Pero también tenía en la mano una canastita de pan. Al igual que San Vicente de Paul, estaban, entre otras 2 estatuas, estaban esas 2. Y me llamaba mucho la atención porque le veía yo su cara, sus facciones, y había una estatua muy bonita, y pues yo no sabía quién era. Ya con el tiempo supe que era Santa Brígida. Santa Eduviges, no Santa Brígida, Santa Eduviges. Y bueno, pues algo muy interesante sobre la vida de ella es que a pesar de ser una persona que creció en la opulencia, en el dinero, ella aún así siempre se mantuvo sencilla, humilde y generosa con los demás, algo que muchas veces tenemos que aprender. Y la otra santa, como les decía, pues ella no conoció lo que era la opulencia, la riqueza, los banquetes y todo ese tipo de cosas. Al contrario, su papá murió cuando ella era una niña todavía, y bueno, cuando su papá muere, la hermana del papá y los familiares del papá van y se quedan a vivir ahí en la casa de Santa Margarita con ella, con la mamá, pero tristemente para mal, porque empiezan a adueñarse tanto de la casa que ellas ni siquiera pueden mover un plato sin el consentimiento de la tía paterna del papá que muere. Y pues ese era un sufrimiento para Santa Margarita y para su mamá, porque pues ellas ni siquiera podían sentirse con el derecho de usar nada en su casa. Lo interesante de la vida de Santa Margarita es que eran tan pobres que su mamá veía como opción a salir de la pobreza el que Margarita se casara. Incluso le decía: hija, cásate porque tú eres la única solución de salir de la pobreza, pero sobre todo de salir de este infierno, porque ellas estaban, aunque era su casa, pues ya la tía se había adueñado de la casa y los parientes. Y bueno, pues Santa Margarita quería tanto a la mamá que no hallaba qué hacer. Ella desde niña le había hecho una promesa a Jesús que ella se iba a consagrar a él. Bueno, para no hacerse las largas, ella entra al convento, y es ahí en el convento donde ella empieza a tener las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo le pide que sea ella el apóstol que se dedicara a propagar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. De ahí que si tú has oído hablar de los famosos viernes primeros, vienen precisamente de esta invitación que nuestro Señor Jesucristo le hace a Santa Margarita María Alacoque, y que a su vez ella se encargó de divulgar por toda la iglesia. Si tú no tienes la devoción a los viernes primeros, te invito a que la tengas. Y también algo muy importante: ¿en qué consiste la devoción de los viernes primero? Confesarse, pero con dolor y arrepentimiento, no solamente confesarse por confesarse, y también asistir a la Santa Misa, y se gana una indulgencia parcial. Bueno, pues esta es la vida de esta gran santa. Quiero darte la bendición para ti, tus amigos, familiares y seres queridos. Y hoy que estamos celebrando, no al Sagrado Corazón de Jesús, queda claro, porque junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús, sí a Santa Margarita María Alacoque, que es el apóstol, no sé cómo decirle, si el apóstol o el apóstol, aunque es mujer, de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y de los viernes primeros. Bueno, pues deseo que este día sea un día lleno de bendiciones. Y ya para finalizar y para darte la bendición,
voy a poner el día de hoy, porque el Evangelio nos habla sobre el pecado contra el Espíritu Santo. Para saber en qué consiste y qué es el pecado contra el Espíritu Santo, te voy a poner entre las opciones, porque siempre pongo 4 opciones de videos antes de que finalice este, y entre esas opciones está esa, la del tema sobre en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo, para que por favor lo veas. Y como siempre, denle un me gusta, un like y compartan. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca con cada uno de ustedes. Soy el Padre Miguel Ángel y los invito a que juntos permanezcamos en sintonía con Dios. Hasta mañana, si Dios quiere. Y pues aquí tenemos este que nos recuerda lo que nosotros tenemos y estamos invitados a hacer: la devoción de los bienes primeros. Bendiciones y hasta mañana.